Pérez y hoy les vamos a presentar patología benigna de mama. La siguiente, Fer. Vamos a ver generalidades de lo que es patología benigna de mama, desde definición hasta exploración mamaria y por último las patologías que se integran en la guía de práctica clínica. La siguiente. Nuestros objetivos van a ser reconocer e identificar las principales características de la patología benigna mamaria para la práctica médica, comprender la diferencia y puntos clave de las diversas patologías de la mama y, por último, aplicar la bibliografía al caso clínico para un análisis enriquecido. La siguiente. Vamos a hablar un poquito de la definición y epidemiología. La GPC define a la patología benigna de mama como un grupo de alteraciones en el tejido mamario que responden a mecanismos de tipo hormonal, hábitos nutricionales y estilos de vida. Estas alteraciones van a crear signos y síntomas muy variados, de los cuales podemos rescatar la mastalgia, masas o nódulos, la turgencia mamaria, secreción o bien descarga del pezón y, por último, inflamación o infección mamaria. La siguiente. En cuanto a la epidemiología, podemos hablar de que más de la mitad de todas las mujeres, pasando los 20 años, va a desarrollar alguna forma de enfermedad benigna mamaria. Esta patología en general representa el 51.6% de todos los casos pues de consultas, siendo el fibroadenoma la patología más frecuente en las mujeres jóvenes. Y hablando de los síntomas, la mastalgia es el que más destaca. Este va a ser el segundo síntoma más común por el cual la mujer va a pedir asesoramiento médico y afecta al 70% de nosotras a lo largo de toda nuestra vida. Pues bueno, en cuanto a la clasificación, vamos a mencionarla de manera general, según las condiciones que la patología de mama condiciona. Bueno, tenemos tres grandes grupos, dentro de los cuales vamos a poder identificar a los tumores benignos, pueden ser sólidos o quísticos. Estos van a contar con las características de ser palpables, pueden ser no palpables, simples o complejos. Las condiciones de las patologías benignas de mama que provocan pues mastalgia no es otra cosa más que el dolor y la hipersensibilidad mamaria. Por otro lado, la mastitis, la necrosis grasa, son resultado de un papiloma intraductal y procesos inflamatorios. Entonces, esta clasificación es según a las condiciones de la patología benigna de mama. Sin embargo, apegándonos a lo que dice la guía de práctica clínica, nos encontramos con la clasificación según su origen patológico. Aquí se divide en dos grandes grupos, en lesiones no proliferativas y en lesiones proliferativas. Estas a su vez se dividen en dos subgrupos, en sin atipia y con atipia. Dentro de las primeras lesiones, que son las no proliferativas, los quistes son los más comunes, seguidos de los fibroadenomas. En las lesiones proliferativas sin atipia, aquí cobra importancia los papilomas intraductales, y las lesiones proliferativas con atipia, pues bueno, estas están más relacionadas casi llegando a cáncer, y pues es la hiperplasia lobulillar atípica o bien la ductal atípica. También debemos de considerar otra clasificación de la patología benigna de mama según a sus defectos congénitos. Es decir, estos defectos congénitos sí van a ser una anomalía de la mama, pero pues que se va a considerar entre comillas benigna. Estas alteraciones genéticas es por alteración por número en exceso, es decir, tenemos polimastia, podemos tener tejido mamario ectópico, fuera del lugar mamario, la ectopia o accesoria, o una mama accesoria, y la politelia, ¿no? Más de un pezón. Las alteraciones por el número por defecto, tenemos dos: amastia, es decir, pues sin glándula mamaria, y atelia. Sí existe la glándula mamaria, tejido mamario, pero no el pezón. Otras alteraciones congénitas del desarrollo de la mama es por el volumen por exceso. Tenemos a la hipermastia o hipertrofia mamaria, ginecomastia que pues se presenta únicamente en hombres, y la hipertelia o hipertrofia del pezón. Por último, otra clasificación también que debemos de conocer de toda la patología benigna de mama es según su anatomía, según a donde se identifiquen las lesiones, ya que tenemos 4 clasificaciones. Aquellas
de los lobulillos y conductos terminales, en donde vamos a encontrar a los quistes, en los conductos grandes, en donde vamos a encontrar los papilomas, en los estromas intralobulillares, que ahí es el lugar de los fibroadenomas, el estroma interlobulillar, que es la necrosis grasa o los lipomas, y en donde se desarrolla la fibrosis. Y pues, bueno, estos son los grandes grupos según la anatomía y pues todas las lesiones benignas de mama. Bueno, antes de pasar a las patologías como tal, hay que conocer un poco de la anatomía de la mama. Esta va a ser una glándula sudorípara apócrina, tubular-alveolar modificada por la función que va a tener. Disculpen el sonido, amigos. Bueno, van a ser formaciones simétricas que van a estar en la línea media, en la cara anterior y superior del tórax. Estructuralmente, esta va a ser muy dinámica, de acuerdo a que va a variar según la edad, el ciclo menstrual y el estado reproductivo de la mujer, que lo vamos a correlacionar más adelante. La siguiente. Ahora, pues en cuanto a inspección, aunque también lo vamos a ver en la exploración mamaria, pues deben de ser simétricas, lo más que se pueda. Vamos a tener que la areola y el pezón, bueno, la epidermis va a estar un poco más pigmentada y la podemos ver más arrugada que con el resto de la piel. El diámetro de la areola va a ser de 15 a 25 milímetros aproximadamente y del pezón va a ser de 10 a 12 milímetros. Alrededor de la areola vamos a tener las glándulas de Morgagni, que estas van a ser glándulas mamarias modificadas, que van a fungir como lubricante y protección para pues evitar la proliferación de microorganismos. La siguiente. Hay que conocer a qué se le va a llamar pues mama inactiva, porque lo vamos a estar viendo mucho. Las glándulas mamarias van a permanecer en estado inactivo hasta el embarazo, porque es en el embarazo cuando adquieren la maduración tanto morfológica como funcional completa. Y esta maduración va a ocurrir gracias a la acción de las hormonas, tanto estrógenos como progesterona. Y bueno, ahora sí pasando, la glándula mamaria se compone alrededor de 15 a 20 lóbulos irregulares que van a estar separados por bandas de tejido fibroso conjuntivo y los podemos ver en los círculos verdes. Estos lóbulos van a estar en posición radial, que salen desde el pezón a lo largo de toda la mama. De ahí la forma en que se hace la palpación en la exploración mamaria. A su vez, estos lóbulos se van a subdividir en lobulillos o también la unidad funcional de la mama, que son las unidades lobulillares de conducto terminal. Ok, aquí vamos a empezar desde afuera hacia adentro, donde tenemos un conducto galactóforo, que es donde va a terminar toda la unidad lobulillar. El conducto galactóforo va a estar en relación con el seno galactóforo, que es por donde va a salir la secreción. En este caso, fisiológicamente tendría que ser leche. Entonces, la unidad lobulillar va a ser una aglomeración, específicamente en la mama de lactación, de alvéolos secretores pequeños. Secretan leche. Y en la mama inactiva solo son conductillos terminales, no tienen ninguna función. Y cada uno de estos alvéolos, o en su caso conductillos, va a estar rodeado por estroma intralobulillar. Y aquí, bueno, tenemos a los ligamentos de suspensorios que van a también estar unidos a la epidermis de la mama y van a separar el tejido adiposo, que es lo que le daría el volumen. La siguiente. Aquí podemos ver una imagen de la unidad funcional, donde tenemos al conducto colector intralobulillar, que va a estar unido al conducto galactóforo y va a llevar todas las secreciones producidas de los alvéolos hasta el seno galactóforo para su salida. Y es de importancia mencionar de nuevo al estroma interlobulillar, ya que este tejido conjuntivo va a ser muy sensible a hormonas y va a ser la fisiopatología para varias enfermedades. La siguiente. Ahora, como bien mencionaba, la morfología de la mama en sí va a variar de acuerdo al ciclo menstrual, cambios hormonales. La mama inactiva, como ya se dijo, va a tener un componente glandular escaso, perdón. Ahora, tenemos la fase folicular, fase lútea, en donde la primera van a predominar estrógenos y la segunda la progesterona. En el caso de la fase folicular, pues apenas el cuerpo estaríamos viendo que se va preparando.
Entonces, el estroma intralobulillar va a ser menos denso y los conductos terminales van a ser muy delgados y sin luz. En cambio, en la fase lútea va a predominar la progesterona. Recordemos que es fase donde el cuerpo se está preparando para gestar. Entonces, una mama inactiva empieza, digámoslo así, a que las células crecen un poco más, por lo tanto, su altura va a cambiar. Y esos conductillos terminales se están preparando para ser alvéolos funcionales, por lo tanto, van a aumentar de tamaño y van a tener más luz. La siguiente. Y aquí podemos ver eso en la imagen. En la parte de arriba tenemos una mama inactiva donde solo vemos el estroma. No va a haber alvéolos funcionales. Y por lo tanto, en la de abajo, que es una mama lactante, vamos a tener el óvulo con alvéolos funcionales e inclusive va a haber mucho más estroma, más densidad. La siguiente. Hablando de cuadrantes, vamos a tener 4 cuadrantes, siendo 2 superiores, externo-interno, 2 inferiores, externo-interno y la cola de Spencer, muy importante para la revisión. Y ahora, los horarios mamarios van a servir mucho para el reporte de la mastografía y ultrasonido. Estos van a seguir las manecillas del reloj en ambos casos, pero va a cambiar, porque, por ejemplo, nuestro reloj va a empezar, por ejemplo, 1, 2, 3, en la mama derecha, en el cuadrante superior interno, y en la mama izquierda, el 1, 2 y 3, va a comenzar en el cuadrante superior externo. Esto es dato para ultrasonografía. La siguiente. Ahora, el diagnóstico lo vamos a ver de forma muy general, porque todos los métodos diagnósticos que se van a ver se ocupan en todas las patologías. La herramienta básica siempre va a ser la historia clínica y la exploración física, recordando que si una masa es palpable durante la exploración física, siempre se debe determinar si es sólida o quística para identificar de qué patología estamos hablando. El complemento de esta herramienta básica pues va a ser la ultrasonografía, el perfil hormonal, la mastografía, biopsia, ya sea por aguja fina o gruesa. Y claro, este complemento nunca se va a solicitar sin la sospecha clínica. La siguiente. Hablando del ultrasonido y la mastografía, el ultrasonido tiene una sensibilidad hasta el 98.51% y una especificidad del 90.69%. En ambos casos, las mamas normales o con patología benigna se van a identificar con ecogenicidad alta, hablando del estroma, porque cada patología va a tener datos específicos ultrasonográficos. El ultrasonido se va a recomendar en menores de 35 años con una exactitud cercana al 100% para diferenciar quistes por ecogenicidad. Y en cuanto a la mastografía, bueno, va a ser prácticamente lo mismo, pero aquí, si la masa palpable no se puede visualizar por la mastografía, siempre hay que removerla y estudiarla histopatológicamente. Aparte, si una paciente llega con un BIRAS 3, es de importancia mandarla a un médico especialista. ¿Por qué? La siguiente. Recordando que BIRAS es un método para clasificar hallazgos mamográficos. Va de la 1 categoría 0 a la categoría 6. Del 1 al 3 es una categoría benigna. Del 4 al 6 es maligno. La categoría 1 nos da un negativo per se. La categoría 2, benigno. Y en ambos casos se mantendría el seguimiento, que este es 1 año. Es por eso que cada año se recomienda a las mujeres hacerse la mastografía. La categoría 3 se tiene que mandar al especialista debido a que es probablemente benigno. Hay que descartar cualquier patología maligna. Del 4 al 6 es sospechoso de malignidad hasta llegar a una malignidad comprobada, que estaríamos hablando de cáncer de mama. Y pues el último método diagnóstico sería la resonancia magnética, que casi no se ocupa. Hablando de la biopsia, esta se debe mandar siempre y cuando se cumplan 3 datos: que el nódulo sea palpable, que la paciente tenga factores de riesgo y que haya datos anormales en el ultrasonido o la mastografía. Se puede utilizar biopsia por aguja fina o biopsia por aguja gruesa, siendo la fina la más ocupada y con mayor, en este caso, la especificidad, que no es la capacidad pues de descartar pues la patología. Si la biopsia es atípica, tenemos que hacer la biopsia excisional. Y nada más aquí como datos.
Se va a aspirar un quiste siempre y cuando sea sintomático. Esto lo vamos a ver en las patologías. Cuando tenga líquido sanguinolento, turbio, que sea turbio u opalescente, o que en la aguja fina se extraiga una masa residual, sí o sí se debe de llevar a histopatología. La siguiente. Ahora, los análisis de sangre vamos a incluir al perfil hormonal, a la prolactina sérica y al hormona estimulante de tiroides. Estos últimos dos importantes para la patología de descarga bilateral del pezón, pero siempre recordando que un síndrome de galactorrea no quiere decir que la prolactina vaya a estar elevada, es decir, que haya una hiperprolactinemia. Pues bueno, en la exposición vamos a hablar un poquito de la exploración mamaria, ya que es una herramienta fundamental para poder nosotros diagnosticar la patología benigna de mama. La exploración mamaria consta de dos técnicas, de la autoexploración y de la exploración clínica. La guía de práctica clínica dice, ok, cuando tu paciente llega a tu consultorio, al interrogatorio siempre debes de hacer dos preguntas y siempre enfatizar en los antecedentes ginecobstétricos. La primera es si realiza autoexploración mamaria, si la efectúa mensualmente y es importante nosotros preguntarle cómo lo hace, con el fin de nosotros pedir que nos enseñe el procedimiento con el cual ella hace su autoexploración y con eso nosotros definir si realmente es el correcto o no. En cualquier caso, nuestra tarea es enseñar cómo hacerlo. Insistir en la periodicidad, es decir, una vez al mes, entre el quinto y el séptimo día, el término de la menstruación, y debemos de mencionarle algunos cambios que van a ser normales en la mama, dependiendo pues el ciclo, el día del ciclo de la menstruación en el que esté. Si está premenstrual, pues las mamas son endurecidas, dolorosas. En el periodo menstrual son congestionadas por los estímulos hormonales, como bien lo mencionaba Fer. Y pues bueno, la menopausia son menos firmes y aumenta pues la consistencia es un poco más suave. Debemos de hacer énfasis en la hora de la consulta a nuestra paciente que la autoexploración siempre va a ser de utilidad cuando ésta se convierte en un hábito para que pueda identificar y que sepa reconocer cuando una mama realmente está sin alteraciones y después sepa identificarlo para que tenga un contraste. ¿Cómo es que nosotros vamos a explicarle a la paciente cómo es que tiene que hacer la autoexploración? Pues, bueno, existen tres posiciones, ¿no? Rápidamente, con las ambas manos en la cintura, ambas manos en la nuca o bien de frente a un espejo, con las manos hacia los costados, con el fin de identificar alguna anomalía en la mama como abultamientos, hundimientos, inflamación, enrojecimientos, úlceras que se llegan a presentar en la piel o bien alguna desviación de la dirección del pezón. Ajá. Con el fin de estas posiciones se va a ayudar a identificar estas anomalías y también podemos evaluar el tamaño y la forma de la mama. Bueno, la paciente lo va a poder evaluar. El segundo paso que es importante explicarles la palpación. Esta se puede realizar en dos posiciones. Se recomienda que cuando esté en el baño coloque la mano del lado de la mama que se va a explorar en la nuca, mientras que con la mano restante explore. Y esta exploración debe de hacer con una presión firme y hay tres técnicas, la circunscrita, la radial y la de barrido. Esto con el fin de pues buscar eh, esa, identificar la presencia de bolitas, así lo describen, zonas dolorosas, abultamiento o bien que la consistencia de la mama sea diferente. Debemos de enfatizar también en que haga la palpación de la región axilar por pues las cadenas ganglionares que llegan a presentarse en dado caso de que tenga alguna diseminación, ¿no? Maligna. Las posiciones de la región axilar puede ser de cúbito supino, de igual manera, el brazo del lado de la mama que se va a explorar a la nuca, o bien colocar el brazo extendido para evidenciar el hueco axilar y con la mano contraria, pues llevar a cabo la palpación. Esta es una infografía de los pasos que acabamos de ver. Y ahora la otra exploración que nos debe importar yo creo que todavía más, que es la nuestra, la técnica de exploración clínica.
Esta se efectúa a partir de los 25 años, cada año. Lo importante que hay que resaltar siempre, el consentimiento de la paciente, que se debe realizar en el consultorio, sí, pero acompañado de otra persona, en la mayoría con la presencia de alguna enfermera. Quitarnos de los mitos en donde si está en periodo gestacional o en lactancia no se puede hacer exploración mamaria, eso es un mito. Y sobre todo no utilizar guantes a la hora de la exploración, ya que esto pues pierde la sensibilidad. Igual, nuestro papel en esta exploración, pues igual la observación va a ser nosotros de frente a la paciente, igual con las 3 posiciones. Las manos a los laterales, pueden ser manos en la nuca o bien extendidas, y las manos en la cintura, con el fin de igual observar o descartar eritemas, cicatrices, fístulas, heridas, retracciones de pezón o bien alguna úlcera, ¿no? Igual, evaluar no solo la configuración de la mama, sino también el pezón, algunas retracciones, hundimientos, erosiones o costras. Como bien decía Fer, telorrea, ¿no? Identificar si el exudado es verdoso, ceroso, hemático o purulento. En la palpación, igual se van a seguir las 3 técnicas, radial, circunscrita y de barrido, en todos los cuadrantes, superiores, internos y externos, inferiores, internos y externos, y pues en la cola de Spence. Los cuadrantes externos se deben de realizar en esta posición con las manos en la cintura y los cuadrantes internos con las manos hacia la nuca para evitar fuerza en el pectoral mayor y permitir el desplazamiento de las mamas hacia exterior con respecto de la línea media. La exploración del pezón rápidamente. Lo que tenemos que identificar es que si el líquido que sale es aromático sanguinolento, pues probablemente estemos ante la sospecha de un proceso maligno. La palpación del huevo axial en la región clavicular de nuestra parte es importante y esta se tiene que realizar siempre con la relajación total del pectoral mayor, como con la técnica de la imagen que se muestra en la parte de la izquierda de la diapositiva y la región clavicular a la parte derecha de la diapositiva. Y pues bueno, esta imagen solo es para cómo esperaríamos encontrar pues una mama normal, ¿no? Ahora sí, pues ya podemos empezar a hablar de las patologías femeninas de mama. Vamos a tratar de irnos rápido. Solo mencionamos las que vienen en la guía de práctica clínica. Ya se nos va a hacer más fácil. Ok, vamos a comenzar con el fibroadenoma mamario. Este se va a definir como un tumor sólido benigno que va a tener respuesta a estrógenos y muy importante que va a ser de crecimiento lento. Como es dependiente de estrógenos, este va a crecer ya sea con la gestación, la lactancia o bien pacientes que están tomando anticonceptivos orales. Es más frecuente a nivel global que la mujer lo presente de los 20 a los 40 años, siendo menores a 35 la edad más frecuente, pero aquí en México es menores de 25 años y sobre todo en el embarazo. Ahora, en el 20% de los casos sí podemos encontrar fibroadenomas bilaterales, pero es más común que sean unilaterales y especialmente en los cuadrantes superiores externos de la mama. En la exploración física, estos van a medir aproximadamente 2 a 5 centímetros, pueden ser esféricos, levemente alargados, lobulados, duros o blandos y bien definidos, eso es muy importante. Puede que provoque o no dolor, eso va a depender de la paciente y también el fibroadenoma mamario puede que sea móvil y puede que no. Por eso el diagnóstico diferencial siempre van a ser los quistes. La siguiente. El diagnóstico de elección va a ser ultrasonido, se va a evidenciar, como lo vemos en la imagen, este es un nódulo con eco homogéneo en su interior, es decir, es hipoecoico, y va a ser bien delimitado. Esto quiere decir que es hiperecoico en los límites. El ultrasonido también va a servir para realizar la biopsia, que sería el diagnóstico definitivo, porque va a ser una biopsia guiada. Ahora, en la mastografía podemos evidenciar un signo patognomónico, que es el de Popcorn. Aquí, entre más edad tenga la mujer,
más tendencia a desarrollar calcificaciones tiene. Entonces, estas calcificaciones encontradas en las mastografías por fibroadenomas es cuando el fibroadenoma está involucionando, porque las células hacen un proceso de hialinización. Estas calcificaciones van a ser densas, gruesas y aproximadamente van a medir de 2 a 3 milímetros. El tratamiento va a ser expectante siempre y cuando la paciente sea menor a 30 años y el seguimiento va a ser anual. Quirúrgico, si la paciente tiene más de 30 años, el fibroadenoma es mayor a 2-3 centímetros, 5 dependiendo de dónde lo lean, y de crecimiento rápido, porque la característica del fibroadenoma es que es crecimiento lento. Y también, si la paciente tiene mastalgia, pues vamos a recetar AINES, pero lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, vamos a hablar del quiste mamario, ¿no? Como bien lo dijo Fer, que es el principal diagnóstico diferencial del fibroadenoma. Un quiste no es otra cosa más que bolsas llenas de líquido. En este caso, por ser mamario, va a aparecer pues en el estroma de las mamas. ¿Qué son estas bolsitas llenas de líquido? Bueno, no es otra cosa más que la dilatación de los lobulillos, ajá, y esta dilatación es condicionada por almacenamiento de líquido. Dependiendo de qué tanto líquido se almacene en esta dilatación, se pueden clasificar en microquistes y en macroquistes. Pueden llegar a medir hasta una pulgada. Estos se pueden clasificar según el contenido, ajá, o sus hallazgos histopatológicos. Tenemos a los quistes tipo 1 y los quistes tipo 2. Los tipo 1 abundan o tienen un secretor plano o un epitelio plano secretor. Las concentraciones de potasio son mayores y al tener un epitelio plano secretor, va a tener mayor contenido de hormonas, de hidroepiandrosterona, androsterona y testosterona. Por otro lado, los tipo 2, al tener en predominio epitelio plano no secretor, pues bueno, esto únicamente contiene secreciones, altas concentraciones de albúmina y de cloruros. El motivo de consulta de los quistes mamarios es alrededor de las mujeres de entre los 40 a 59, de 40 a 49 años y siempre van a ir por la presencia de dolor. Cuando este es el motivo de consulta de la paciente, bueno, tenemos que realizar una adecuada historia clínica, sobre todo poner énfasis en los antecedentes ginecobstétricos, ajá, como bien lo mencionamos a la hora de preguntar la exploración y la autoexploración y nosotros hacer una adecuada exploración física, en donde esperaríamos encontrar, en dado caso que estuviéramos ante un quiste mamario, alguna protuberancia o masa o bien un bulto, ajá, esta es redonda. Esta no es alargada como el fibroadenoma. Los quistes son redondos. Estos sí son móviles en su mayoría y son dolorosos al tacto. Ajá. Incluso, bueno, hay algunas variedades, ajá, que pueden ser palpables o no palpables. Esto va a diferir si estamos ante un microquiste, pues evidentemente no se va a palpar. Si estamos ante un macroquiste, pues sí se va a palpar. Ahora, cuando nosotros a la hora de explorar la mama hayamos tenido pues estos hallazgos clínicos, igual el auxiliar de diagnóstico de elección es la ecografía mamaria. Si llegásemos a encontrar un quiste complejo con componentes líquidos y sólidos, ok, entonces se manda biopsia. Por otro lado, si es un quiste simple, ok, entonces nos podemos pasar a poderle brindar un tratamiento, el cual va a consistir en que si el quiste simple pudo ser palpable y fue visible en el ultrasonido, bueno, entonces se le puede sugerir un aspirado por punción. En dado caso de que el quiste mamario sea indetectable, entonces nada más damos tratamiento, pues para el motivo de consulta, en este caso para el dolor, y acudimos para los antiinflamatorios no esteroideos. ¿Queda? Eh, Otra patología benigna de mama, cambios fibroquísticos. ¿Cuál va a ser la diferencia de las dos anteriores? Bueno, los cambios es la nodularidad palpable de la mama. Aquí ya no estamos ante un nódulo nada más, como en los quistes. Esta ya es una nodularidad, ya son más. Esta nodularidad predomina la fibrosis y por lo tanto también lo podemos llegar a encontrar en la literatura como mastopatía fibroquística. La nodularidad palpable de la mama es resultado de la ruptura de los quistes. Ajá. Entonces, por eso se sienten
pues muchos nódulos o bultos. La ruptura de estos quistes pues va a condicionar la liberación de su contenido hacia el estroma mamario. Este contenido que se vierte en dicho estroma va a condicionar una inflamación crónica que no va a ser otra cosa más que desencadenar pues un proceso de fibrosis en el estroma y de esta manera pues condicionarnos los cambios fibroquísticos. A la clínica, ¿cómo es que lo vamos a identificar? Bueno, igual va a haber dolor a la palpación. Estos cambios fibroquísticos pueden ser uni o bilaterales. Ojo, están relacionados con el ciclo menstrual o premenstrual. ¿A qué están relacionados? Bueno, a la presencia o ausencia del dolor. Lo vamos a ver adelante. La nodularidad y la o induración de la mama en gran parte del tejido mamario, que puede existir telorrea y pues la presencia de quistes simples, ¿no? Porque pues es la ruptura de quistes, evidentemente tiene que haber quistes. A la exploración física, ¿qué esperaríamos encontrar? Pues bueno, a la inspección, sí, pudiésemos encontrar alguna variación en la forma, de la mama, quizás un poquito aumentada en la zona de la nodularidad que se palpa, y a la palpación, pues el engrosamiento en forma de placa. Ese engrosamiento está condicionado por la fibrosis. Las consistencias son irregulares. Y aquí, si los quistes eran móviles, aquí ya no son móviles o son semimóviles por la presencia, pues, de la fibrosis en el estroma mamario. Estos tienen predominio en los cuadrantes superiores externos, y pues se dice que es un poco más predominante de manera bilateral a comparación de los quistes mamarios. El diagnóstico, de igual manera, pues son las pruebas de imagen, ¿no? La mastografía. Podemos encontrar zonas densas, difusas y pues la presencia de quistes. Lo que esperaríamos encontrar, pues, podría ser un BRATS 2 o un BRATS 3, que vamos a ver más adelante qué vamos a hacer cuando tenemos un BRATS 3. En la ecografía, pues, nos pueden reportar tres tipos. El tipo 1, cuando los cambios fibroquísticos son menores a un área de 5 centímetros. Los tipo 2, cuando son de un área de 0.5 a 2 centímetros. Y el tipo 3, que ya es mayor de 2 centímetros. La resonancia magnética lo dejamos como para poder descartar cáncer de mama justamente ante un BRATS 3. Aquí lo vamos a ver. El tratamiento para los cambios fibroquísticos va a consistir en dos grandes partes. En las pacientes que llegan a estar asintomáticas, pues evidentemente no van a requerir seguimiento. Sin embargo, lo que nosotros debemos de sugerir es la autoexploración. Por eso es que la mencionamos en las diapositivas pasadas. Y sobre todo, mencionarle, en dado caso de que se llegue a presentar o a identificar una anomalía, ok, que vuelva a acudir a consulta para una evaluación nueva y entonces nosotros volver a iniciar el protocolo de identificación. A las personas sintomáticas, es decir, con la presencia de mastalgia, dolor en las mamas y nodularidad, en caso de que tengamos un BRATS 2, bueno, lo que se va a tener que hacer es una mastografía en 1 o 2 años, las medidas físicas y analgésicos, no más. En caso de un BRATS 3, las pruebas de imagen van a ser con un periodo de tiempo espaciado menor, es decir, de 6, 12 y 24 meses. En estos 2 años de seguimiento que nosotros que el médico va a indicar, si no hay ningún cambio de lesiones o si no se presenta alguna otra alteración, ok, es sinónimo de un diagnóstico de benignidad. Sin embargo, si en alguno de estos pruebas de seguimiento hay algún cambio en la lesión, se vuelve a reiniciar el protocolo de identificación. Y ahora, la mastalgia, otra patología benigna de mama. Dolor en la mama. Este es de predominio en los cuadrantes superiores externos, pues por lo mismo, ¿no? Que es el síntoma principal de las dos anteriores. Y tenemos una clasificación, la clasificación clínica de Cardiff. ¿Esta en qué consiste? En 3 grandes rubros clasifican la mastalgia. La mastalgia cíclica, la mastalgia no cíclica y el dolor en el tórax. Cíclico y no cíclico tiene relación con el ciclo menstrual. Con el ciclo menstrual, lo que vamos a encontrar es lo siguiente. Cuando la mastalgia está relacionada con el ciclo menstrual, sí va a tener un patrón pronunciado, sobre todo en la fase lútea.
¿Me escuchan? Ya. Es que me apareció conexión inestable. Bueno, el dolor, como les comentaba, ¿no? Va a estar de predominio en la fase lútea. Va a ser mayor en mujeres premenopáusicas, va a ser bilateral y las características de la mastalgia cíclica son dolor tirante, punzante, penetrante. Se puede describir o bien con sensación de pesadez o pulsante. Ajá. Ahora, ¿qué va a diferenciarlo del no cíclico? Pues bueno, este no va a tener un patrón relacionado con el ciclo menstrual. Se puede presentar pues en cualquier día del mes, evidentemente. El dolor es bien localizado, igual, es bilateral. Sin embargo, este se describe como severo o quemante, ajá, o como la sensación de pellizcos. Y la clasificación nos menciona un tercer rubro, que es el dolor en el tórax, que este es sin patrón, a cualquier edad, siempre es unilateral, y cuando se presenta un dolor en el tórax, pues entonces, en su mayoría, no es de origen, pues, de la glándula mamaria. Tenemos que descartar alguna otra patología, como costocondritis, alguna anomalía o trauma esquelético, quirúrgico, o bien podría ser relacionado con un dolor reflejo. ¿Cómo vamos a tratar el dolor en las pacientes? Bueno, con medidas generales. Sobre todo, adecuar una buena relación médico-paciente para poder indicarle pues las medidas como el uso de ropa interior cómoda en dado caso de pues, el sostén, ¿no? Un sostén que sea adecuado con todo el confort para evitar pues que en dado caso de que sea un dolor cíclico, pues este pueda coadyuvar a aumentar, ¿no? Ahora bien, la guía de práctica clínica menciona antiinflamatorios no esteroideos. ¿Cuáles son? Naproxeno, meloxicam o piroxicam. Ajá, ese es el tratamiento de primera línea. El tratamiento de segunda línea, pero que le corresponde al especialista, es el tamoxifeno, 10 miligramos diarios, o bien dapsonazol, 200 miligramos diarios, de 3 a 6 ciclos. A la mastalgia cíclica sí hay evidencia que se puede indicar bromocriptina 5 miligramos diario. Con lo que no hay evidencia o de que mejore el dolor es con la prescripción de hormonas como progesterona, acetato de medroxiprogesterona o bien el uso de anticonceptivos. Entonces, estos no hay evidencia, pues que mejore el dolor de la mastalgia. Rápidamente, descarga de pezón, salida de material líquido a través del pezón. Este puede tener causas fisiológicas, en dado caso de que esté lactando, patológicas o bien una galactorrea persistente no lactógena. Lo que nos va a importar aquí para poder diagnosticar una descarga del pezón, al interrogatorio, fecha de última menstruación, amenorrea, trastornos visuales, en dado caso de que pudiese estar ante un tumor hipofisiario, traumatismos mamarios, ¿no? En dado caso de que estemos ante la descarga de pezón sanguinolento. Ajá, hipertiroidismo, ok, hormonas tiroideas que podrían estar condicionando la salida de líquido, o bien algunas ingestas de hormonas estrogénicas. La descarga de pezón clínicamente es por lo regular unilateral, es espontánea y el contenido entre el cual nos podemos encontrar puede ser sangre, puede ser purulento, ceroso, lechoso y puede estar acompañado, ¿no?, de una masa palpable. Bueno, vamos a pasar con el papiloma intraductal, que va a ser la causa más frecuente de descarga patológica del pezón y se va a presentar en mujeres de los 35 a los 55 años de edad. Esta lesión va a ser de tipo proliferativa y se va a desarrollar dentro del sistema ductal de la mama. Va a ser una lesión de tipo polipoidea y va a tener tres componentes muy importantes: el estroma fibrovascular, la capa de mioepitelio y una capa de epitelio cuboideo. Recordando que si estamos hablando de una mama inactiva, el mioepitelio y el epitelio cuboideo solo estaría presente o desarrollado en una mama activa. Por lo tanto, es la causa de la descarga del pezón. Ahora, este papiloma intraductal generalmente es único, pero ¿qué pasa cuando se encuentran múltiples o están alejados del pezón, es decir, fuera de este sistema intraductal? El hecho de que encontremos estos dos datos
refleja que la paciente puede tener de 1.5 a 2 veces la probabilidad de desarrollar cáncer de mama, y sería el diagnóstico diferencial de esta patología. Ahora bien, este papiloma intraductal es único, puede ser central o periférico, pero ojo, periférico hablamos a la altura de lo que sería areola y pezón. Es nodular, puede o no causar dolor, depende de la paciente, pero lo importante aquí es qué tipo de descarga va a generar. Puede ser clara o sanguinolenta porque hay estroma fibrovascular, unilateral, espontánea y aumenta a la compresión, que lo estaríamos viendo en la exploración física. El diagnóstico va a ser mediante ultrasonido. Hay una imagen adelante, vamos a encontrar una dilatación ductal con anormalidades en su interior. Y en la mastografía podríamos encontrar malsa o calcificaciones por este estroma fibrovascular. El tratamiento siempre va a ser quirúrgico y le debemos de hacer biopsia para descartar cáncer de mama. La siguiente. Aquí tenemos un ultrasonido, mama izquierda en su porción central. Tenemos en la parte de arriba areola y pezón y podemos observar que específicamente esta mama sí cumple con la característica de una mama con estroma normal o con patología benigna. Recordamos que esta debe ser ecogénica o hiperecogénica. Podemos observar los conductos galactóforos que se ven hipoecogénicos. La flecha amarilla nos marca uno normal y la flecha roja nos marca uno que sí es hipoecoico, pero por dentro tiene contenido fibroso. Ahora, la galactografía es pues el principal estudio para evaluar las telorragias de cualquier tipo, y esto nos va a servir para evaluar precisamente el sistema ductal de la mama, que no es más que el uso de método de contraste cuando se está realizando la mastografía. Y bueno, aquí podemos ver en la imagen de la derecha, la flecha amarilla, cómo se ve un papiloma intraductal. Ya no permite el paso del medio de contraste por el sistema ductal. Y por último tenemos a la mastitis, que no es más que la respuesta inflamatoria de estructuras de la glándula mamaria. Se puede dividir en dos, infecciosa, no infecciosa, y a su vez en aguda y crónica. La aguda va a ser aparición, evolución rápida, con manifestaciones inflamatorias. Esta la podemos dividir en dos, puerperal, que se asocia a la lactancia, y no puerperal, pues que no está asociada a la lactancia. Ahora, la crónica va a ser poco frecuente, pero aquí va a predominar el componente tumoral, que se relaciona con una mastitis no infecciosa. A la exploración física vamos a encontrar pues que la paciente va a tener mucho dolor, va a referir que sí, ha tenido cuadros de fiebre, va a ser una mama eritematosa, podemos llegar a palpar una masa fluctuante, pero esto nos estaría hablando de que ya hay una complicación que sería el absceso, y puede ser crepitante debido al tipo de bacterias que van a estar produciendo gases. Y bueno, al principio la paciente en la semiología puede referir que ese cuadro eritematoso puede haber afectado primero a un sector de la mama, es decir, a un cuadrante, pero con el paso de los días se extendió a toda. Y aquí les dejé una tablita de los principales agentes causales dependiendo del tipo de mastitis que hablemos. Específicamente en la puerperal es el Staphylococcus aureus, y correlacionándolo a la exploración física, pues el Staphylococcus aureus puede generar abscesos, ya sea únicos o múltiples. Y en las no puerperales, específicamente streptococos, pueden causar celulitis. Y bueno, aquí también les hice un cuadro, es más que nada para consulta porque no vamos a abarcar todos los tipos de mastitis. Nos vamos a quedar en la puerperal, que generalmente va a estar asociada a técnicas de lactancia, por lo tanto debemos explicarle a la mamá cómo hacerlo. El tratamiento va a ser reposo. Hay en ese caso de que la paciente presente dolor y fiebre, antibiótico, sumamente importante. Y en el caso de la mastitis puerperal, la paciente sí puede continuar con la extracción de leche a menos de que ya presente un absceso. El tratamiento de primera elección, ciprofloxacino o bien trimethoprim con sulfamethoxazol. La siguiente. Y
Les dejé las tablas de la guía de práctica clínica. La guía de práctica clínica menciona que el fármaco de primera elección pues la amoxicilina con ácido clavulánico, pero pues también va a depender pues, el índice de resistencia que se tenga, ¿no? Específicamente para el estafilococcus. Y para el alnopuerperal podemos ver que los antibióticos utilizados pues son para una amplia gama de microorganismos, desde ciprofloxacino hasta metronidazol. Y pues por último, como conclusión, vamos a ver la prevención, vigilancia y seguimiento. Hablando de prevención, es de suma importancia hacer una historia clínica completa y sobre todo identificar los factores de riesgo que pueda llegar a presentar la paciente. También, aunque Fer les dijo que sí, el examen de mama se recomienda a partir de los 25 años, hay bibliografías que mencionan que este debe ser desde los 19 años, ya sea por autoexploración o durante el examen médico. ¿Y qué va a pasar cuando la paciente tiene dolor leve a moderado por más de 6 meses de duración? Sí podemos darle un manejo conservador y tenemos que citar la valoración de 3 a 6 meses para conducta pues expectante después. Y sería todo por nuestra parte. No sé si quieren hacer un comentario o si no pasamos al caso clínico. Bueno, entonces yo creo que pasamos al caso clínico, ¿no? Bueno, el caso clínico, el tipo de atención que tenemos es una paciente pues, a nivel primario, a nivel de atención. El motivo de consulta pues es el siguiente. Se trata de Roxana, paciente femenino de 36 años que acude a consulta por notar un nódulo mamario doloroso en la mama izquierda durante una autoexploración. Al interrogatorio dirigido, refiere antecedentes de cáncer de colon en padre y hermano, lupus eritematoso sistémico en madre. Refiere mastodinia premenstrual bilateral desde la menarca y se acentúa durante los días que dura el periodo. Última mastografía hace 7 meses, reportando aumento de densidad y microcalcificaciones, BRAF 2, sin otros antecedentes de importancia. A la exploración física, buen estado general, consciente y orientada. A la exploración mamaria, asimetría mamaria, dolor a la palpación con datos de engrosamiento en forma de placa e irregularidad. Mama izquierda, se palpa nódulo mamario en cuadrante superior externo, de bordes y superficie irregular, no móvil y consistencia dura de más de 3 centímetros aproximadamente. Mama derecha, se palpa nódulo mamario en cuadrante inferior externo, de bordes y superficie irregular, poco móvil, de consistencia dura de 1 centímetro aproximadamente. Al ultrasonido, patrón heterogéneo, coincidiendo con área palpable, mama izquierda, masa regular, sólida, con margen polilobulado e hipoecoica de medidas 37 por 15 por 25 milímetros. Mama derecha, mama regular, sólida, hipoecoica de medidas 12 por 8 por 10. Entonces, pues bueno, este es el caso clínico y entonces, pues yo creo que abrimos el Kahoot para las preguntas. Sí lo puedo quitar, ¿verdad? Sí. Bueno. Entonces, en este momento les comparto el Kahoot. ¿Cuál es la clínica sugestiva de los clísteres mamarios? Presencia de... Exacto, ¿no? Quedamos que si eran móviles, eran dolorosos y eran redonditos, ¿no? Bien.
¿Cuál es la clínica sugestiva de mastopatía fibroquística? Exacto, ¿no? Aquí ya no eran casi, eran semimóviles y sobre todo el engrosamiento, ¿no? En forma de placa y la mastalgia. ¿Cuál es tu impresión diagnóstica ante el caso clínico de Roxana? Ajá, los cambios fibroquísticos, ¿no? Tenía el engrosamiento, tenía más de un quiste, entonces bien. Y tenía el BRAF2, ¿no? La mastalgia que presenta Roxana es de tipo... Así es, cíclica, ¿no? Incluso hasta la refiere desde la primera menstruación. En la mastopatía fibroquística, ante un BRAF3, el seguimiento de pruebas de imagen es... Exacto, ¿no? Cuando es BRAF2, entonces ahí sí se puede anual, pero cuando es BRAF3, 6, 12 y 24 meses. Y pues bueno. Ese es el problema. Muy bien. Listo. Entonces, ya terminamos. Muy bien, doctores. Muy bien. Bueno, por último, vamos a hacer unas pequeñas preguntas directas, ¿de acuerdo? Sí, sí, doctor, está bien. A ver, doctor Martín Gutiérrez, por favor, háblanos sobre la anatomía de la mama. ¿Sí se escucha, doctor? Sí, aquí te escucho. Ok. Bueno, te escuchaba. ¿No me escucha? A ver, Ok. ¿Cuál es la pregunta, doctor? ¿cuál es la anatomía de la mama? Ok. Tenemos, de acuerdo a los planos, empezando por, digamos, de adentro hacia afuera, vamos a tener el plano muscular, vamos a tener una apófisis, que lo va a diferenciar de lo que es el, ya propiamente el estroma y el tejido graso. Pero bueno, en cuanto a las capas funcionales, vamos a tener los lóbulos que, bueno, van a estar compuestos por, más bien los alvéolos que están compuestos por los lóbulos y, ¿cómo se llama? Los conductos centronucleares que van a ir directamente al conducto lactóforo, que, bueno, ya llega directamente al conducto principal, que, bueno, ya drena directamente a lo que es la areola, ¿no? Son varios conductos. Bueno, estos drenan en el pezón, que, bueno, de un plano superficial está rodeado por lo que es la areola, y, bueno, un plano cutáneo, ¿no? Bueno, es lo que recuerdo por el momento. Muy bien, ¿de dónde a dónde se extiende? ¿Qué forma tiene una mama? ¿Cuánto mide un pezón? Más o menos dónde se localiza el pezón, a qué altura.
Ok, se menciona que la mama tiene una forma redonda que, bueno, se divide en cuadrantes, ¿no? Y de estos cuadrantes, lo que lo diferencia más que nada va a ser la cola de Spence. En cuanto a lo que es la areola, vamos a ver que los compañeros mencionaban que pueden medir de 1.5 a 2.5 centímetros y, bueno, es lo que recuerdo. Una aureola de 1.5 centímetros es muy pequeña, ¿no? De 2.5 a 4 centímetros es lo adecuado, pues puede variar, como tú dices. Muy bien, doctor. A ver, doctora Jimena Vázquez. Sí, doctora, aquí estoy. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Dinos, por favor, la inervación de la mama. ¿Sí se escucha, doctor? ¿Sí? ¿Te escucho? Ok. Bueno, la inervación de la glándula mamaria, principalmente se supone que está inervada por los 6 primeros nervios intercostales y por la rama supraclavicular del plexo cervical superficial. Y también menciona que la glándula pues va a recibir inervación del cuarto, del quinto y del sexto nervio intercostal principalmente, que van a ser pues ramas supraclaviculares. Muy bien. ¿Dijiste la inervación del pezón? Estas son como talas inervación de la glándula mamaria del pezón. ¿Cuál es la inervación, Fernando, del pezón? Es dada por el plexo nervioso. Está inervado por el nervio intercostal del cuarto espacio intercostal. ¿Vale? Ok, sí. Bien. Y por último, doctora Fernanda Hernández. Sí, doctor. Bueno, Fer, dinos la irrigación de la mama, por favor. Aquí le pueden ayudar si se traba, doctores. Díganme la inervación de la mama, por favor. ¿La inervación o la irrigación, doctor? Perdón, la irrigación. Sí, sería por la arteria mamaria interna, también por las arterias intercostales posteriores y por la arteria axilar. ¿Alguien más tiene otra respuesta? ¿Doctores? ¿Alguien tiene otra respuesta? Pues también es por la arteria torácica superior, la toracoacromial, la torácica lateral y la subescapular. La torácica interna a través de sus ramas mamarias mediales y las ramas perforantes segunda, tercera y cuarta de las intercostales. Correcto. ¿Y esa respuesta, doctor Adrián? Sí. Muy bien. Esa es la respuesta correcta. ¿De acuerdo? La mama tiene cinco arterias principales que le dan su irrigación, ¿no? Fueron las que mencionó el doctor. Berenice Sánchez, ¿cuál es de todas esas arterias que irrigan la mama, cuál es la que mayor le da este aporte sanguíneo? ¿Sería la axilar? No. Doctora Alma Rosa Ruiz. ¿Alguien sabe cuál es? Era la axilar. No. ¿Alguien sabe cuál es la que mayor porcentaje de irrigación le da a la mama? La mamaria interna. Es correcto, es correcto. La mamaria interna le da el 60% de irrigación.
¿vale? El porcentaje restante es por las otras 4 arterias. Pues muy bien, doctores. Estudien mucho. Cualquier cosa que se les ofrezca, estoy para servirles. Gracias, doctor. Gracias. Doc. Gracias, Gracias, doctor. compañeros. Gracias, Buenas doctora. noches. Hasta luego. Gracias, doctor.